Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Actual. Muchas gracias por estar aquí en un programa más, que la verdad hoy es un programa súper interesante que ya nos surgía tocar este tema. La verdad me costó trabajo encontrar a la persona adecuada porque yo sí quería que fuera una persona que supiera muchísimo del tema, una persona que les hablara de veras con todo el estudio detrás, ¿no? Y entonces por fin encontré a Katia Ruiz. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Moni. No, al contrario, muchas gracias. Y te voy a presentar, les voy a contar un poquito sobre Katia. Katia Ruiz es psicoterapeuta desde 1998 y académica universitaria desde el 2000. Obtuvo la licenciatura en psicología y la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Anáhuac del Norte. Es doctora en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica de México. Recibió entrenamiento en terapia focalizada en la transferencia en Weill Medical College de la Universidad de Cornell de Nueva York. Tiene un diplomado en neuropsicología educativa en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid y es psicoterapeuta breve en la Universidad de Anáhuac. Junto con Otto Kernberg, Katia es miembro fundador de la Transference Focus Psychotherapy con sede en Austria. Participa activamente en ASUA, que es Psicología en Primeros Auxilios Psicológicos, y adicionalmente es la psicóloga de Topos Tlatelolco, en donde inició el proyecto de Primeros Auxilios Psicológicos en atención de desastres. En lo que tiene que ver con la psicoterapia, Katia lleva 20 años en su práctica privada como terapeuta, atendiendo pacientes y a sus familias con trastornos de personalidad, trastornos del espectro autista y trastornos de la conducta alimentaria, que realmente, pues por eso es porque está aquí Katia con nosotros, lo cual agradezco, Katia, de verdad, enormemente. Y bueno, empezando en materia, quisiera que nos contaras un poco qué son los trastornos alimenticios. Ay, sí, Moni, mira, los trastornos alimenticios es cuando hay una dificultad para relacionarte con todo lo referente a la comida, y eso va a afectar no solamente la parte de la salud, de la incorporación del alimento a tu persona, sino también va a afectar diferentes áreas de tu vida, como la parte social, la parte familiar, la parte, digamos, ambiental. Todo tiene que ver con la persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, empieza con conductas de riesgo, pero poco a poco se va instalando lo que llamamos un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, afecta a muchísimas personas actualmente. Personas, estoy hablando desde chiquitos y chiquitas, desde niños hasta adultos. Uh-huh. Oye, ¿y cómo, o sea, cuáles son estos trastornos? ¿Cómo los definirías? Pues los trastornos de la alimentación siguen siendo los mismos que se han identificado anteriormente. Hay un manual de trastornos, trastornos mentales que se llama DSM-5, y en este manual vienen todos los trastornos dependiendo lo que está pasando en la sociedad. Uh-huh. Entonces, cada 10, cada 15 años se van modificando, se van actualizando. Y ahora lo que conocemos nosotros son los trastornos de alimentación como anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que es lo que conocemos también como comedores compulsivos, uh-huh, y trastorno de la alimentación no especificado. O sea, esos son los trastornos de la alimentación que conocemos. Ahora, en este manual que te comento, Moni, también hay otros que se llaman de la ingesta alimentaria, que es lo que estamos viendo últimamente en algunas jóvenes y también en mujeres mayores de 25 años, que sería el trastorno de evitación, que es cuando quitan comida, cuando de repente dejan de comer algunos alimentos y sin ninguna situación en específica, nada cuestión con relación a la salud, sino que de pronto dicen, ya no voy a comer carne o ya no voy a comer carbohidratos y así. Entonces ese es el de evitación. El trastorno de pica, que son niños, adolescentes y adultos que comen cosas no nutritivas, como resistol, cuestiones de la pared, etcétera. También hay otro tipo de trastorno que se llama regurgitación, que se pasan el vómito y lo sacan. Y entonces hay varios, ¿no? Hay trastorno de la alimentación específicos, como las personas que en la madrugada se bajan a comer,
¿no? Ciertos alimentos, esos son los de la ingesta. Pero los trastornos de la alimentación propiamente tenemos la anorexia, que es tipo restrictivo y tipo curativo. Moni, ¿te acuerdas cuando se creía anteriormente que las personas que vomitaban tenían bulimia, ¿no? Y las personas que no comían tenían anorexia. Sin embargo, no es así. Tanto las pacientes que tienen anorexia como las que tienen bulimia, ambas pueden tener conductas compensatorias, que sería el laxarse o utilizar, por ejemplo, o utilizar el vómito, ¿no? Para bajar de peso. Todo esto es con la intención de no subir de peso. Entonces, en la anorexia tenemos... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, es estupendo la pregunta, porque entonces, ¿cuál sería si tienen las mismas conductas? Uno es el tamaño del atracón. El atracón, ¿no? O sea, ese es uno, que las pacientes con bulimia, su atracón es mayor, pero lo más importante es el peso. O sea, la diferencia es el peso. Cuánto pesa, ¿no? Y entonces es... O sea, empiezas con una bulimia y conforme vas bajando de peso te conviertes en anoréxica. Exactamente. O sea, no puedes tener dos diagnósticos al mismo tiempo. Primero tienes un diagnóstico que puedes comenzar con bulimia y si tienes esa tendencia a la restricción, de pronto bajas de peso, pierdes peso con un índice de masa corporal menor a 18.5 y entonces ya podemos decir que esta persona tiene anorexia. Ok, ya me quedó clarísimo. Sí, ese es el tamaño del atracón. Ok, ¿y el trastorno alimentario, cuál es la diferencia con los otros dos? El trastorno alimentario, por ejemplo, con respecto al comer compulsivo, ¿me dices? El comer compulsivo, haz de cuenta que es el atracón, que son varios atracones, de 2 a 3 atracones por semana, pero se quedan nada más con la culpa y no tienen conducta compensatoria. Conducta compensatoria, te digo, puede ser laxarse o puede ser usar diuréticos, enemas, o también hacer ejercicio. Y el trastorno por atracón, ellos comen, o sea, tienen el atracón, pero nada más se quedan con la culpa. No tienen la conducta compensatoria, que sí la tienen en la bulimia, ¿no? Por ejemplo. Ok. Ahora, todos estos trastornos, ¿qué daño nos hacen en el que es, yo creo que es la parte más importante, qué daño nos hacen en el organismo? Porque muchas toman esta decisión sin saber realmente qué es lo que hay atrás de todo esto, ¿no? Sí, ¿cómo empiezan, no? O sea, ¿cómo empiezan? ¿Cómo toman esa decisión? Pues mira, son muchos factores de riesgo. Vamos a tomar en cuenta que nos vemos influenciados por toda esta parte social, por los medios, por toda esta presión, los comentarios de mujeres hacia mujeres, hombres hacia mujeres, que comienza y entonces inicia con una dieta. O sea, cómo empieza con una dieta y a partir de ahí la conducta compensatoria. Cuando hay muchos periodos de ayuno, después de ayunar va a llegar el hambre. Esa hambre va a hacer que haya un atracón. Después del atracón, la culpa, después la purga o la conducta compensatoria y ya después empieza la ansiedad nuevamente. Y es un círculo vicioso que no acaba. Y esas son las conductas de riesgo, Moni, que nosotros debemos de ver. O sea, si la persona de pronto hace ayuno, después tiene un atracón, después tiene una conducta de hacer mucho ejercicio o laxarse o de repente vomitar, que dicen, bueno, por una vez que lo haga, no me va a pasar nada. Y cuando lo hacen, pues su autoestima se eleva, porque entonces se dan cuenta, es una autoestima falsa, ¿no? Claro. Se eleva porque dicen, ya bajé de peso, ya no engordé, ya encontré la manera de comer de manera desenfrenada y después bajar de peso. Entonces, cuando empieza el ciclo de atracón-purga, este ciclo de atracarse y después tener la purga es muy adictivo. O sea, parece mentira, pero así como cualquier adicción, o sea, la droga, al alcohol, al juego, también a la conducta, ¿no? Entonces, la relación atracón-purga, haz de cuenta como si te estuvieras drogando o si estuvieras tomando alcohol. Pues es exactamente la misma relación, el atracón y la purga. Entonces, llega un momento en que ya no lo pueden detener, Moni. Y cuando ya no lo pueden detener es cuando se vuelve un secreto. O sea, un secreto que guardan y que esconden y tratan de ocultarlo, ¿no? Y que les afecta muchísimo en su vida social. Y ya empiezan a verse estas fallas en la parte social, en la parte familiar,
pues en las amistades, con ellas mismas, ya empiezan a mostrarse muy ansiosas, muy intolerantes, empieza a haber conflicto a la hora de la comida, que si quieren comer una cosa, que si no, en las comidas familiares también puede haber un problema. Entonces, ahí es donde se nota cuando es un trastorno de la alimentación ya como tal o nada más conductas de riesgo. Entonces, esa es la diferencia de tener un trastorno de la alimentación o que de pronto están teniendo conductas de focos rojos de decir, aguas, algo está sucediendo con ellas. O sea, algo está pasando que puede ser también detonante una depresión. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia misma detonó muchas enfermedades mentales, entre ellos la depresión, ¿no? La ansiedad, pero también los trastornos de la alimentación. Sí, claro. No, súper complicado. Ahora dime, bueno, ya nos dijiste cómo nos podemos dar cuenta, cómo los detectamos, pero ¿qué daño le hacen al cuerpo cada uno de estos? Ok, la parte de la bulimia y la anorexia que tienen atracón, purga, pues hay problemas en el esófago, en el estómago, empiezan a tener pérdida de cabello, el síntoma es que se les ve el pelo de bandera, que se les empieza a quitar la queratina, tienen problemas con las uñas, con el pelo, también los dientes, la parte interna del esmalte se daña, por los ácidos, ¿no? Me imagino. Exactamente. Tienen venitas reventadas muchas veces en las venas de los ojos y tienen nudillo, o sea, el nudillo de los dedos, del dedo que se meten a la boca para poder provocarse el vómito también lo tiene lastimado. Y, por supuesto, fallas renales, ovarios poliquísticos, ¿no? También problemas del hígado, del riñón, de todos los órganos se ven afectados y entonces también dicen muchísimo los gastros que llegan este tipo de pacientes a verlos por una gastritis, pero en realidad no es que tengan gastritis por comer cosas ácidas, sino es por precisamente que pasan muchas horas sin alimento y entonces los jugos gástricos y el vómito hace que tengan estos malestares digestivos tan impresionantes. No, qué bárbaro. Ahora, ¿cómo relacionas tú como psicóloga cuando tienes un paciente así? ¿Cómo lo relacionas con la autoestima? O sea, ¿o va relacionado totalmente con la autoestima o no necesariamente? Sí, va relacionada con la autoestima porque ellas basan totalmente su autoestima en el aspecto físico. Entonces, cuando ellas bajan de peso, sobre todo en la bulimia, cuando bajan de peso, se sienten muy bien, se sienten motivadas, se sienten con una autoestima alta, pero les dura esa sensación, les puede durar 2 días, 3 días, una semana y ya. Y entonces necesitan ellas estarse constantemente aprobando con respecto a su físico, se comparan con otras mujeres, están muy enfocadas a ver personas, figuras públicas, ¿no? Estrellas de cine y así, o gente de Instagram o youtubers o TikTok, o niñas de TikTok, para compararse. O sea, su autoestima se basa mucho en si se sienten ese día delgadas o no. Y las vemos muchas veces a este tipo de mujeres en todas estas estéticas para bajar de peso, para inyectarse cosas, para estar en tratamiento constante. Les llama mucho la atención, o sea, se enganchan mucho en la dieta del momento, en el tratamiento del cuerpo del momento, ¿no? Entonces hay tantas clínicas para todo eso, que las mujeres más vulnerables en cuanto a su autoestima son las que atienden este tipo de, o sea, son las que acuden a este tipo de clínicas. Ahora es muy diferente las que se dedican a esto, que es una parte de su trabajo y que esa es parte de, ahí no vamos a cuestionar muchas cosas, pero las personas que realmente van por querer estar de esa manera es porque además sufren mucho, Moni. O sea, son mujeres que maltratan mucho su persona. Son mujeres que se hablan muy feo a sí mismas, que se devalúan constantemente, que no se sienten satisfechas con lo que tienen. Entonces buscan cambiarlo con una cirugía, ¿no? Con tratamientos. Y bueno, es algo que no termina, que aunque entren a un tratamiento para bajar de peso o para cambiarse ciertas partes del cuerpo, eso es primero una cosa, pero se dan cuenta que eso no las deja satisfechas o felices y entonces continúan con otra.
y después con otra. Y también tiene que ver la dismorfia corporal, ¿no? Que se empiezan a ver, que se distorsionan, no se ven realmente como son. Pero aquí tiene un punto de vista psicológico totalmente, ¿no? Como tú dices, la autoestima. O sea, su valor como persona no está integrado. Ok. Ahora, las razones pueden ser miles, me imagino, ¿no? O sea, de no haber sido queridas, de haber sido maltratadas por el marido, por los papás, o diferentes razones, o sientes que hay como una razón como más específica cuando llegan contigo. Todo viene por la crianza. Ok, por O los sea, desde papás. la crianza, desde el deseo de la mamá de tener una hija, de verla espejearse, chulearla, peinarla con todo cariño, decirle cosas bonitas, desde toda la infancia. Oye, hija, qué hermosa eres, qué inteligente, qué valiosa eres, es increíble estar contigo. Mensajes positivos que esta niña va internalizando y que va escuchando también, no nada más de su mamá. ¿Cómo le habla papá a su mamá? Claro. ¿No? ¿Cómo la trata? Entonces, todo eso va forjando una autoestima, una seguridad en la niña. Si la niña crece en un ambiente así, excelente. No importa que los medios de comunicación digan que tú tienes que tener el cuerpo así, ¿no? No importa si tú tienes esa autoestima. Pero si no la tienes porque viste una mamá que estaba a dieta, criticando el cuerpo de otras mujeres, criticando su propio cuerpo, rechazando la comida, un señor que ve a todas y que empieza a comentar qué guapa está esta, qué bien está esta está mejor, o sea, si crees en un ambiente donde los hombres hablan mucho de los cuerpos de otras mujeres, entonces eso les baja la autoestima terriblemente a las hijas. Claro, claro. ¿No? Entonces, como tú dices, se consiguen una pareja que las maltrate. Claro, también. Ahora, dime una cosa, porque ahorita estás hablando en general, en femenino. O sea, ¿tienes pacientes con estos trastornos, pero que sean masculinos? Sí, fíjate que ahora hay más. Antes toda la literatura era en femenino. Ahora ya hay varios casos de hombres con bulimia, hay hombres con anorexia. De 10 chicas con anorexia, 1 es varón. Ok. Por ejemplo, de las mujeres con bulimia, antes era también, o sea, muy poco, y ahora de 10 casos de mujeres con bulimia, 3 hombres tienen bulimia. Nada más que en el caso de los hombres se da algo muy, muy curioso, que también hay alcoholismo. Entonces, muchas veces se provocan el vómito porque tomaron demasiado alcohol, pero finalmente el móvil es bajar de peso. Okay. Entonces, los hombres también tenemos. Y comedores compulsivos hay más hombres, por la parte social, de que no utilizan tanto la conducta compensatoria para bajar de peso. Ok, sí, son los que se dan unos atracones tremendos el fin de semana, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, ya digo, ya que tú llega un paciente así, que ya lo identificas, cuál es el problema, ¿qué es el tratamiento a seguir? ¿Cómo lo tratas en el consultorio? Lo más importante es la detección oportuna, temprana, y entre más joven, la paciente tiene mejor pronóstico. Entonces, cómo trabajo y cómo se trabaja y la forma más exitosa y más ambiciosa para poder trabajar con estos pacientes es que sea un equipo multidisciplinario. O sea, eso quiere decir que sea el tratamiento con una nutrióloga, una psicóloga, psiquiatra, médico internista. ¿No? Okay. O sea, en ese caso sí. En otros casos también se puede tener el terapeuta físico, dependiendo, pero sí tiene que ser multidisciplinario y todos en comunicación, en un chat. O sea, todos hablando de lo mismo, porque es muy, muy difícil para la paciente. La paciente sufre mucho y muchas veces ha sido muy lastimada, ¿no? O no bien tratada, psicológicamente o nutricionalmente o médicamente, ¿no? Y muchas veces hay cronicidad, que quiere decir que lleva muchos años, ¿no? Evadiendo el subir de peso. Okay. Entonces, el estar en comunicación en contra, ¿no? De la paciente, porque la paciente con anorexia no va a querer subir de peso. O sea, lo que busca es seguir bajando. Claro. O sea, el perder peso es parte de su estabilidad, su tranquilidad. Sí, claro. Sí, porque es diferente cuando tú mandas a una persona o que la persona que tiene una adicción como alcoholismo, drogadicción y la mandas a un lugar, digo, al final del día es porque quiere mejorarse. En este caso,
pues no hay esa situación. No quiere, no quiere subir de peso. De verdad, o sea, es un terror el subir de peso. Son las pacientes más difíciles. Fíjate, las pacientes más difíciles en cuanto a la parte psiquiátrica y psicológica es la esquizofrenia y la anorexia. Wow. Sí, la anorexia son los casos más difíciles. La bulimia es mucho más, no te digo que es sencilla, pero es mucho más fácil porque finalmente se ingieren alimento. En el caso de la anorexia, las pacientes mueren. Y mueren dormidas porque no tienen suficiente grasa en el cerebro. Entonces pueden estar dormidas y de repente pues ya no despiertan. Ese es el riesgo, por eso las internan, ¿no? Para evitar que mueran. Porque estos trastornos de la alimentación, pues sí, si no son atendidos, a la larga causan la muerte. En el caso de la bulimia, si tienden a vomitar varias veces a la semana, pues a veces se desangran y también mueren, ¿no? O se les paraliza el intestino. Ya llega un momento en que ya el intestino no les funciona y tienen que utilizar laxantes toda su vida. Madre santa. Sí es un maltrato, o sea, pero si lo vemos así, es un maltrato. Sí, claro. Sí, se están haciendo un daño, un autodaño, ¿no? Fuertísimo. Exactamente. O sea, y eso es aprendido desde la infancia. O sea, eso no es vanidad, porque mucha gente dice, ay, qué vanidosas son. Y para nada, o sea, eso no tiene que ver con la vanidad, no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, ni con las amigas que tienes, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, tiene que ver con algo más profundo. Sí, con la autoestima, como dices tú, con la crianza desde tus papás. Ahora, a mí, digo, la verdad, este tema me parece impresionante porque pues sí, se han oído muchísimos casos de chavitas con estos problemas, pero chavitas que han fallecido y que están haciendo las escuelas, los gobiernos y un poco también los papás en pues educarse sobre este tema y aprender a manejarlo, o sea, identificar, y entonces, como dices tú, si lo identificas en una etapa temprana, puedes hacer algo, ¿no? ¿Qué se está haciendo en este sentido? Mira, hay campañas en las escuelas, se está haciendo bastante en las escuelas. De hecho, he participado en campañas en escuelas, pero esto es como vacunar. O sea, se debe de trabajar desde la casa, las escuelas o los lugares de trabajo y del gobierno. O sea, tiene que ser algo, o sea, así, ¿no? O sea, empezando por el núcleo familiar. Y sobre todo, ¿sabes qué? También, Moni, la parte de las redes sociales. O sea, los retos que hacen, muchas veces se enganchan, cuando están vulnerables, cuando las adolescentes se sienten vulnerables, se enganchan fácilmente en algo que puede ser muy atractivo, como de mucha valentía, como hacer una dieta, o tomar pastillas para adelgazar, o hacer algo que dice, qué valiente soy, me voy a restringir, o estoy haciendo un sacrificio, y voy a hacer mejor por sacrificar ciertas cosas, ¿no? Y es por eso que se enganchan consumiendo productos milagro, o te digo, pastillas, lo que sea, para bajar de peso, o meterse a páginas donde hablan todo el tiempo de esto, constantemente de bajar de peso. Sí, y que te van diciendo exactamente qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y te van llevando de la mano para llegar a este punto tan fuerte como la anorexia, la bulimia y todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué sugieres, digo, aparte de lo que me estás diciendo, ¿qué les dejarías a los papás? ¿Cómo, primero, digo, ya nos dijiste cómo identificarlo, ¿no? Si identifican esto, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tratarlo? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo, digamos, prevenirlo? Ok, como ya que se tiene identificado, el evitar actuar como policías, de ya te vi, estás vomitando, o ándale, siéntate y come, necesito que comas, porque esas son las reacciones de la preocupación de los papás, y que es una reacción totalmente normal, preocuparte y perseguir a tu hija o a tu hijo cuando tiene estas conductas. Entonces, lo que se debe de decir es, me preocupas y creo que es momento de hacer algo para que tú estés bien. No te va a gustar,
pero estamos muy preocupados y vamos a ayudarte. O sea, eso es como lo primero. Y ponerse en manos de los especialistas. Ujú. O sea, escucharlos, realmente tomar en cuenta que es recomendable no hablar de comida, no forzar a que coma, no comprar comida tentadora, porque justamente cuando están en tratamiento llega el papá con unas donas y Sí. resulta que la hija pierde el control cada que ve donas, ¿no? Entonces son como dobles mensajes que sin querer los papás mandan a las hijas, ¿no? Como para decir, no pasa nada, aquí no pasa nada, porque es muy doloroso también para los papás. Sí, claro. ¿No? O sea, entonces es una manera de negar que algo malo está pasando o algo doloroso está pasando, entonces van y compran cuestiones así, y entonces es cuando hay mucha más tensión familiar. Entonces es eso también, y evitar lo que te había dicho en un principio, ¿no? De esos comentarios, o sea, hacer casi campaña de no mandar memes en contra del cuerpo de las mujeres o que si está gorda. Esa frase que no los aportó, la de me fui como gorda en tobogán, que, No, o sea, ¿quién se le ocurrió decir esa palabra? Que constantemente la estoy escuchando. uh-huh. Entonces, sí les digo a mis alumnas, por ejemplo, oye, no lo digan. Oye, es que ella tiene celulitis. Pues sí, tiene celulitis porque es mujer, ¿no? O sea, cuestiones que ya de tener, ¿no? Todos esos comentarios gordofóbicos Uh-huh. que realmente hacen mucho daño Sí. socialmente. A las niñas están oyendo, están viendo, escuchando, a las mujeres adultas, a las jóvenes. Desde que están así, ¿no? Y ya internalizan toda esa cultura, ¿no? Claro, claro. Sí, y lo importante que dices, que decías hace rato y lo reitero, es no hablar, ¿no? De nosotras mismas, de, ay, qué gorda, y ay, la dieta, y ay, y no me puedo comer porque y me comí el postre, y ay, qué horror, me comí 3 pedazos y qué barbaridad, y estar satanizando todo el tiempo la comida, ¿no? O sea, hay que comer de todo y hay que saber comer. Claro, la comida es comida y la comida nutre. No es que estés comiendo resistol o estés comiendo, o sea, la comida es comida. Uh-huh. Y la comida nutre y el tener un orden en la comida como en toda tu vida, ¿no? Uh-huh. Así Sí, como claro. tienes un orden en todo, también en la comida debe de ser así. La comida es amor, finalmente, es lo primero que internalizamos como algo, como producto del afecto, ¿no? Uh-huh. Por eso las fiestas, ¿no? Siempre con comida, cumpleaños con pastel, el día 14 de febrero chocolates, o sea, todo así es la relación de la comida. Y más aquí en México, ¿no? Ay, ¿te sientes mal? Toma tu chocolatito, ¿cómo de que no? ¿No? Tu heladito y tu... Sí, claro. Exacto, exactamente. Es curativa, sí. Y vas a visitar a la abuela y te hice tu comida favorita. Y vas a casa y te hice, ¿no? Y siempre es mucho pues, alrededor de la comida, ¿no? Sí, Ahora, así es. Ahora, digo, ya por último, ¿qué les dirías a los papás para que eviten estas situaciones? Sí, mire, que realmente estamos en una sociedad donde los adolescentes pues están muy ensimismados y además muy conectados a las redes y a sus pantallas, ¿no? Y sus iPads y todo eso. Entonces sí están muy al pendiente de qué ven, qué escuchan, qué comentarios hacen. Si vemos que se empiezan a aislar, ¿no? Que se empiezan a aislar, que no quieren hablar, que se enojan a la hora de la comida, que empiezan a cocinar para otros y no comen ellos, que mienten con respecto a cuánto comieron y que ustedes lo detectan, son síntomas de riesgo, ¿no? O que de repente desaparece la comida y mienten porque no, pues yo no me lo comí, o sea, ¿no? O le echan la culpa a alguien más. Esos son síntomas, o sea, son conductas de riesgo que no es que tengan ya el trastorno de la alimentación, pero empiezan. Uh-huh. Y es a partir de una pérdida, a partir de sentirse tristes, ¿no? Puede ser un factor así, puede ser el detonador, puede ser cambio de colegio, cambio de primaria a secundaria, el de pronto la pubertad, de que son niñas y de repente se cambio o terminan con el novio o es la primera experiencia sexual que tienen. O sea, pueden haber muchos factores que desencadenan esto. No es que tenga que haber un problema familiar en sí o algo terrible, ¿no? O sea, cualquier cambio puede ser que la chica o el chico se sientan vulnerables. Y entonces se puede desarrollar, cualquier persona puede desarrollar un trastorno de la alimentación, cualquiera, porque estamos en un lugar donde es factible que se dé, así como el alcoholismo, ¿no? Claro, claro. Hay países donde el alcoholismo no se da.
o el trastorno de la alimentación no se da. Pero en un país como México, que está en América Latina, pues por supuesto es más fácil tener un trastorno de la alimentación. Claro. Y ahora, hablando un poco ya de la gente adulta, porque normalmente me imagino que la mayoría de tus pacientes son chavitas, ¿no? Son niñas más chicas. Pero, ¿qué hay de las señoras? O sea, de las mujeres arriba de 35 años, que pues ahorita también está, y más con la pandemia, está un poco complicada esta parte de los divorcios, ¿no? Y de las separaciones y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo salgo al mundo así como estoy? ¿No? Excelente pregunta, Moni, porque ahora ya vemos más. O sea, se ampliaron las edades. Vemos niñas de 8 años, niños de 8 años, 6 años, y vemos mujeres más de 40 que comienzan con un trastorno de la alimentación, que no lo habían tenido. Uh-huh. Entonces, estas personas, por ejemplo, la soledad, lo que tú dices, los cambios abruptos, las pérdidas, estamos hablando a partir de una pérdida. A partir de una pérdida que es depresión, justamente, pues ahí es donde se puede generar un trastorno en la alimentación, aunado a lo que la sociedad te está pidiendo. Porque ves que ahora ya no se puede envejecer, Moni, ¿a poco no? ¿Qué tal? Sí, Ya no puedes envejecer, ¿no? Sí. Y tienes que tener un cuerpazo, tengas 50, 60 años, o sea, esas son las metas. Como dijo Armando Barriguete, o sea, el cuerpo ya es un proyecto de vida. Sí, 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 sí. Sí, ya no lo ves como vamos a estar sanos y vamos a hacer ejercicio para estar sanos o vamos a comer sanamente para estar bien y llegar a nuestra vejez, sino ya es como por otras razones, ¿no? Que te están llevando a pues hacer todo este tipo de cosas, hasta llegar a este tipo de cosas, ¿no? Y también hay que ser solidarias entre nosotras, ¿no? Exacto. O sea, de dejar de hablar mal de nosotras mismas, o sea, con nuestro Somos cuerpo. las primeras, claro. Ajá, y de las otras mujeres. O sea, hablar mal del cuerpo de las otras mujeres o criticarlas. Desde ahí, ¿no? O sea, cortar esto, que ya lo tenemos bien arraigado, o sea, es algo ya natural. Si te dicen, oye, qué flaca estás, qué bien te ves, ¿qué derecho tienen de meterse con el cuerpo de la otra persona, no? O Sí, sea, ¿con claro. qué derecho le dices eso? Y no sabes por qué está pasando. ¿Qué tal si está pasando por mucha ansiedad y está restringiendo comida? Y si le dices eso, pues la estás motivando a que deje de comer. Claro. Sí, claro, claro. O al revés, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? Porque te veo más rellenita, Sí. ¿no? ¿Qué hiciste? Muy repuestita, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Oye, pues capaz que es el mejor momento de su vida y le estás diciendo, en lugar de decir, qué increíble estar contigo y platicar, tenía tantas ganas de verte, algo con respecto a la persona. Uh-huh. Sí, claro. Y no con su físico, que no tenga nada que ver, ¿no? Exactamente. Sí, estamos en una sociedad hoy en día muy preocupada por esto y es una lástima que al final del día los medios de comunicación y todas estas empresas no se hayan preocupado por eso, porque o sea, este tema lleva años pidiéndoles que dejen de traer a modelos que ni siquiera existen, ¿no? O que las ponen. Había un anuncio alguna vez, no sé si lo viste, de una chavita que pues es una modelo y entonces le toman la foto. Entonces, primero la ponen normal, la arreglan, la ponen así maravillosa y ya después de que le tomaron la foto en Photoshop, la terminan de retocar. Entonces le suben el cuello, pero le hacen las mejillas, pero le bajan los ojos, se lo suben las cejas, se la hacen más anchas, o sea, y la distorsionan toda. Digo, obviamente queda hermosa, pero pues es una irrealidad, ¿no? Y es el espectacular que vimos en la calle que dices, pues ni siquiera así es la chica en la realidad, ¿no? Exactamente. Está grueso. Pero bueno, como dices, al final del día todo empieza en casa y estar, pues, pendientes de lo que están haciendo nuestros hijos y de todos estos pequeños focos rojos que vamos viendo y vamos detectando y decir, algo está mal aquí y buscar ayuda, ¿no? Que de hecho vamos a poner aquí tu contacto para que se puedan comunicar en un momento dado que requieran de alguna ayuda. Digo, qué más maravilla que Katia, que tiene todo este background, que
que tiene que ver con los trastornos alimenticios y que, bueno, qué mejor, ¿no? Que ella y que les ayude, que les pueda ayudar a conseguir pues, a la otra parte del equipo para entre todos poder ayudar a sus hijos en caso de que en algún momento pues detecten alguna situación así, ¿no? Muchas gracias, Moni. Sí, con todo gusto. Entre más temprano se atienda, mucho mejor. Y entre más información haya. Sí, claro, claro. Pues Katia, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. La información que nos diste, la verdad, está espectacular y con muchísima fondo y espero que les haya servido, que les funcione y que puedan detectar a tiempo este tipo de trastornos y actuar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. De verdad te agradezco muchísimo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Moni, por el espacio. Que estés muy bien. Gracias. Bye.